Señor les bendiga. No me salvé. El jueves pasado sí, pero hoy no. El jueves pasado estaba afectada de salud, pero estamos aquí. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie. Regálenme 10 minutitos. Nada más. Sí, 10. 10 nada más. 10 minutitos. 10 minutitos. Voy a seguir con el tema que he comenzado estos jueves. El jueves arriba estuve hablando de la fe y de la acción. El jueves pasado, pues el pastor, obviamente, para no salirse del tema, estuvo hablando de lo mismo, de la fe y de la acción. Y pues hoy yo nuevamente voy a seguir esa línea. Les voy a pedir que busquen Mateo 9. Versículo 27. Mateo 9, versículo 27. La casa se ve linda. Se ven bonitos todos. Ay, chus. Mateo 9, versículo 27 hasta el 31. Y la palabra del Señor dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la forma de él por toda aquella tierra. Y de este versículo yo quiero resaltar lo que el Señor les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Se pueden sentar? Aquí este versículo completo se lo voy a resumir. Aquí tenemos a dos hombres que estaban ciegos. Cuando de repente escucharon cuando ellos escucharon que se acercaba Jesús, que iba pasando ese hombre de quienes muchos hablaban, que hacía milagros, ellos, aún siendo ciegos, ellos querían que Dios los sanara. Entonces ahora quiero que nos detengamos por un momento y comparemos eso de esos dos hombres con la vida de nosotros mismos, de nuestra vida diaria. Obviamente la palabra del Señor no dice en cuánto tiempo estuvieron ellos ciegos, no dice si fue que nacieron, si fue que tuvieron un accidente. La palabra del Señor no dice nada de eso, no dice nada, no especifica cuánto tiempo llevaban estos hombres ciegos, no sabe si fue que nacieron así o a causa de una enfermedad perdieron la vista. Nada de eso dice la palabra del Señor. El caso es que estos dos hombres, ellos eran ciegos, como ya lo había dicho. Entonces, ellos en sí, ellos no podían llegar a lugares sin que alguien los ayudara, porque obviamente eran ciegos. Pero ellos no permitieron que la limitación de la ceguedad que tenía llegaran a donde Jesús. Eso no los limitó. A ellos llegaran allá donde estaba Jesús. Ellos fueron tras él, fueron a donde él, donde se encontraba. Ellos conquistaron toda esa oposición, que la oposición era la ceguera que ellos tenían, porque en su corazón ellos tenían la certeza de que Dios los podía ayudar y los podía sanar. ¿Van conmigo? Eso mismo, a veces nosotros con situaciones enfrentamos eso mismo. ¿El por qué? Porque a veces pasan situaciones en nuestra vida que en vez de buscar la presencia del Señor, pues buscamos otras maneras. A veces no lo hacemos, no buscamos la presencia del Señor, porque permitimos que las cosas nos limiten. Quizás obviamente por miedo, porque obviamente somos humanos, sentimos, somos carne,
Y quizás hay cosas que tú quieres ver en tu vida, pero el miedo te limita. Pero este pasaje bíblico que yo traigo es porque yo quiero que tú entiendas y cojas de ejemplo cada vez que tu fe mengue o tú sientas que tu fe está tambaleando, tú piensas en estos dos hombres ciegos. ¿Por qué? Porque estos dos hombres ciegos, como decía al principio, ellos no podían valerse por ellos. Si ellos querían ir a un lugar, ellos no podían ir solos, porque son ciegos. Pero eran ciegos, pero eso no los limitó. Ellos no se limitaron a llegar donde Jesús para que Dios los sanara. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Que nada te limite a llegar a los pies de Cristo ni a la presencia del Señor. Entonces, no podemos dejar que nuestra carne nos domine, no podemos dejar que las cosas nos detengan. Siempre tenemos que buscar del Señor. Entonces, en este día, en esta noche, nosotros todos tenemos que buscar más de Dios. Hay que ser persistentes, hay que buscar la manera de correr y caminar hacia el Señor. Cuando hacemos esto, vamos a ver el mismo resultado al instante que ellos recibieron. Entonces, la mayoría de nosotros, pues dejamos que el desánimo, la tristeza, la vagancia, nos aparte de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Pero esto no fue el caso de estos dos hombres. Cristo vio que ellos habían combatido toda oposición, que ellos habían vencido todo obstáculo para llegar a Él. Lo mismo tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Nosotros tenemos que pelear en contra lo que sea, toda oposición. Tenemos que combatir los ataques del enemigo en todo momento para que Dios nos dé las bendiciones que nos quiere dar. Amén. En caso de estos dos hombres, ellos no podían alcanzar ver a Cristo porque estaban ciegos. Pero aún así, ellos dijeron, yo quiero llegar allí porque yo sé que Dios me puede sanar. Entonces, el versículo 28 dice, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que ha sucedido aquí? La fe de ellos demostraron, y por eso, la fe de ellos es por eso que ellos fueron sanos. Porque está bien, porque Dios podía ponerle la mano y no se sanaban. Pero Dios quería probar la fe de ellos, a ver si se sanaban o no. Y como ellos tenían una fe inmensa, que el Señor les dijo, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Y ellos dijeron que sí, ellos no titubearon, ellos nada, ellos dijeron que sí. Pues al instante, Dios, pues obviamente los sanó. Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, démosle a Dios lo que se merece. ¿Y qué se merece Dios? ¿Qué se merece Dios? Dios merece una fe inconmovible de cada uno de nosotros. Yo estoy segura que todos aquí queremos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que todos aquí queremos que Dios esté orgulloso de nosotros. Eso es así, ¿verdad? Pues entonces, para que eso pase, tienes que aumentar tu fe. Santiago 1, del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, que Zulma siempre anota, Santiago 1, del 6 al 7. Y yo quiero que esta noche tú te grabes esto y que lo anotes por ahí los que anotan. Nuestra fe es la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo. Vuelvo y lo repito. Nuestra fe es la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo.
Gracias, Señor. Todos nosotros tenemos que buscar más de Dios todos los días con nuestro corazón. Fíjate bien la importancia de esto. En el momento que Cristo entró a la vida de estos dos hombres, vemos que hubo un cambio completo en ellos. Ellos no dudaron por un segundo de quién era Él y de lo que podía hacer. La realidad del caso es que la fe es lo único que mueve nuestro mundo. Lo único que mueve el reino de Dios. Así que si has perdido tu vista, yo te digo que en esta noche esfuerces tu fe, que sé que con la palabra del Señor y con Dios a tu lado lo vas a poder lograr. El versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Eso quiere decir que cuando reconocemos quién es Dios, cuando oramos y le pedimos al Señor y estamos dispuestos a persistir y a conquistar todo obstáculo, nuestra fe, Dios es quien nos va a ayudar a que estemos firmes día a día con nuestra fe. A través de la oración, Dios nos fortalece. Dios nos ayuda a combatir toda situación. Dios nos da la victoria sobre todas las cosas. Dios quita nuestra ceguera si hay alguna. Y Dios levanta esa oscuridad de nuestros ojos, porque Dios es capaz de suplir nuestras necesidades. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. No podemos permitir que la falta de fe nos limite. Vuelvo y lo repito, no permitas que la falta de fe te limite, porque obviamente no todo el tiempo vamos a estar en las nubes montados. Siempre pasamos por situaciones y por cosas que obviamente pues nuestra fe se tambalea, pero no puedes permitir que eso disminuya tu fe, que te haga que te limite. No permitas que las cosas que sucedan a diario en tu vida, cualquier situación en el trabajo, en tu casa, dentro de ti, no permitas que eso te limite a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No podemos permitir que en nuestra vida exista una falta de comunicación con Dios. No podemos permitir que el diablo nos mienta, nos ciegue y nos aleje de su presencia. ¿Por qué puse esto en las notas de que no podemos permitir que el diablo nos mienta, nos ciegue y nos aleje de su presencia? Porque muchas veces Dios nos entrega una palabra, Dios nos habla, y lo hemos venido hablando siempre, y eso a cada rato el pastor lo habla y todos los que se paran aquí lo dicen. Tú no puedes permitir que si Dios te da una palabra, el diablo la crea más que tú. Porque a veces pasa eso. A veces Dios te entrega una palabra. El sábado pasado que estuvo, vamos a poner el ejemplo, que estuvo la pastora Rosa Cepeda. Entonces Dios te da una palabra, no, que vas a viajar a las naciones, o que te va a dar dinero, que va a haber restauración en tu casa, que te va a dar un trabajo nuevo, que vas a tener una casa, lo que sea. Entonces Dios te habla eso y tú miras a tu alrededor y tú dices, pero es que no se compara con nada de lo que tú estás diciendo. Porque quizás Dios te dice eso, pero tú estás a punto de perder tu casa. Quizás Dios te dice, te voy a dar un trabajo y al día antes te botaron del trabajo. Pero, ¿por qué Dios hace eso? Dios hace eso para saber dónde tú estás parado y dónde está tu fe. Para que no dudes de que Él está contigo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades y que Él aclarará nuestros pensamientos o preocupaciones. Tenemos que reprender en todo momento ese demonio de duda. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque es un demonio de duda. Ese demonio de duda que como decía hace un rato, que Dios te habla y tú dudas y tú dices, Señor, pero es que no se compara nada de lo que tú estás diciendo.
Y esa duda, obviamente, llega a nuestra vida, pero tú tienes que reprenderla. Tú no puedes permitir que la duda te agobie, no puedes permitir nada de eso, porque si tú permites que la duda llegue a tu vida, te vas a estancar. Te vas a quedar ahí parado. Y eso no es lo que quiere Dios. El Señor le dijo a estos dos hombres, conforme a tu fe, será hecho. Entonces, ¿será conforme a nuestra fe que recibiremos la sanidad de la ceguera que tengamos? ¿Será conforme a nuestra fe que recibiremos las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros? Entonces, ¿cuál es la importancia de la fe en Dios? La fe en Dios es una de las cosas fundamentales de muchas personas en todo el mundo. La fe puede proporcionar una fuente de consuelo, esperanza y propósito en la vida. La Biblia está llena. Yo puedo estar toda la noche aquí, porque la Biblia está llena de versículos que enfatizan la fe en Dios. Pero, ¿qué mejor? La que yo dije el jueves pasado, que nuestra fe tiene que ser como un grano de mostaza, chiquitito, que yo le enseño a ustedes a cada uno. Entonces, la fe que proporciona consuelo, la palabra del Señor nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Creer en un Dios que es misericordioso y que puede ayudarnos día a día a encontrar paz y tranquilidad. También tengo otra que dice la fe que proporciona sentido de propósito. La fe en Dios puede proporcionar un sentido de propósito y significado en la vida, como dice Jeremías 29:11. Estoy como el pastor, yo lo pruebo por la palabra. Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La fe en Dios nos puede ayudar a comprender en nuestras vidas un propósito más allá de nuestras necesidades y de nuestros deseos. La fe que proporciona y guía para tomar nuestras decisiones. Te lo pruebo por la palabra. En Proverbios 3, ¿lo viste? Estoy aprendiendo. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, del 5 al 6. La fe en Dios puede ser la que nos guíe todos los días. Creer en un Dios amoroso y justo puede motivarnos a vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, lo que puede llevarnos a tomar buenas decisiones. A veces nuestra fe es menos, pero cuando llegue ese momento, tú lo que tienes que salga por tu boca y que lo único que tú declares sean cosas buenas en tu vida. Que si te quedaste a pie, en vez de pelear, no te enfogonaste. Claro, porque si tú llegas a hacer otra, claro, si llegas a hacer otra, el retrovisor, llévatelo. Claro, pero ¿qué tú hiciste? Tú hiciste silencio, te quedaste tranquila. ¿Y qué pasó? Ya lo tienes. ¿Por qué? Porque te quedaste calladita. Quizás eso pasó para probar tu fe, tu coraje
tu carácter, porque las pruebas vienen no para matarnos, las pruebas vienen para enseñarnos algo. Muy bien. Esta Zulma. En muchas ocasiones, cuando las cosas se ponen difíciles, hay que fortalecernos en nuestra fe y declarar siempre la victoria y no dejar que las cosas que están pasando nos derroten. Esto sucede porque nosotros debemos de darle a Dios lo que se merece. Dile a la persona que tienes a tu lado, démosle a Dios lo que se merece. ¿Qué se merece Dios? Dios se merece, como dije ahorita, una fe inconmovible. Que no se les olvide, lo que se merece Dios de nosotros es una fe inconmovible. Yo estoy segura de los que están aquí, como dije ahorita, están orgullosos, quisieran y quieren que Dios esté orgulloso de cada uno de ustedes, ¿o no? Por eso es que ustedes hacen las cosas bien. Bueno, se supone que tú hagas las cosas bien. Pues tú tienes que hacer las cosas bien, ¿para qué? Para que Dios esté orgulloso y para agradarle a Él. Entonces, en Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, vuelvo y lo repito, que arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y quiero repetirlo otra vez como lo repetí ahorita. Nuestra fe es la marca que distingue al pueblo de Dios del mundo. Nosotros somos distintos, somos diferentes. No quiere decir que tú vas a rechazar a las personas que están en el mundo. No es que quiero decir eso, lo aclaro. Que no vayan a pensar eso. Pero se supone que las personas que están afuera, si nos ven a nosotros, vean algo diferente. Tienen que ver algo distinto. Y como decía el jueves pasado, no te limites y jamás esconda el testimonio que tú cargas. Porque puede ser la chispa que ayude a otra persona a aumentar la fe. Porque quizás a lo mejor al lado tuyo, en las citas médicas, los cupones o un anuncio no pagado, en la reforma, anuncio no pagado, quizás hay una persona al lado tuyo que está pasando por su peor momento y entonces dice, bueno, Señor, si tú no me hablas, yo me quito la vida hoy. ¿Ha pasado? Y quizás Dios te esté inquietando a que tú le des una palabra a esa persona y tú dices, ay, a lo mejor son cosas mías, porque a mí me ha pasado. No lo niego. A mí me ha pasado que Dios me ha inquietado en darle una palabra a alguien y yo, ay, yo creo que esto son cosas mías. Señor, pero eres tú, o soy yo, son mis emociones. Porque las emociones nos pueden traicionar. Pero obviamente tú tienes que tener la convicción y orarle al Señor, Señor, no vayas a decir, si se mueve el abanico, eres tú. Hermano, por favor. Oye, tengo guía del pastor hoy. Entonces, sí, porque a veces uno hace eso. Si se mueve el abanico que está apagado, pues eres tú. Pues si se mueve, pues entonces lo hago. Entonces, quizás obviamente Dios te inquieta a darle una palabra a esa persona y tú no le diste la palabra a esa persona y esa persona quizás se quitó la vida. Porque ha pasado. Entonces yo quiero que en esta noche tú te lleves que no es que tú vas a estar por la vida profetizándole a todo el mundo, ni hablándole a todo el mundo. Simplemente que si tú tienes la convicción y tú entiendes que fue Dios, tú te acerques donde esa persona. No tienes que decirle, te dice el Señor,
No tienes que decir, tienes que decirle la Biblia completa, nada de eso. Quizás con tu testimonio nada más, esa persona siente que fue Dios que le habló. Y dice, esa señora me habló de su testimonio. Señor, esa era la señal que yo necesitaba. Y quizás esa persona mañana tú la ves al lado tuyo. Porque puede pasar. Entonces, como decía el jueves pasado, no te limites, no pienses que porque se te cayó una uña, pues eso es una tontería. Porque quizás a ti se te cayó una uña y eso para ti es tonto, pero a otra persona se le cayó la uña y eso es... Y tú le dices, nena, pero es que a mí también se me cayó la uña, yo estoy feliz, yo estoy contenta. Y pues la persona quizás cambia de actitud. Por eso no se limiten a lo que ustedes cargan, a lo que ustedes han pasado. Porque como Yanisés, que pasó por un proceso de cáncer, háblale a todo el mundo. Háblale a todo el mundo. Dios me sanó. Porque quizás tú no sabes que una persona está pasando por cáncer y tú le dices, no, yo pasé por eso y mira, estoy aquí. Y tú le dices a la persona, sigue para adelante, no te quites, que Dios lo va a hacer. Y quizás esas son las palabras que esa persona necesitaba. Eso es ejemplo de fe. Pues, qué bueno. Pues eso son cosas que diariamente nosotros tenemos que hacer. Aumentar la fe de otro. Porque la chispa que nosotros tenemos que encenderle la chispa a otra persona. Para que cada día aumente su fe como nosotros la tenemos. Porque aunque pasamos por situaciones y a veces nuestra fe, somos humanos, pero no dejes que eso te limite. No dejes que eso te estanque. No lo permitan. Se los digo yo. No permitan que las situaciones los estanquen y los limiten a ver más de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Porque quizás tú quieres ver cosas de parte de Dios, o quizás quieres que Dios te hable, pero como te quedaste parado y estancado, Dios no te habla. Pero tienes que caminar para que tú veas que cuando tú camines en fe, porque tienes que caminar en fe, tú vas a ver que Dios va a hablar a tu vida y las cosas van a cambiar. Amén. Los pueblos por la palabra. Tengo unos ejemplos de fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que fuera justo y dando testimonio en sus ofrendas. Por la fe, Enoc fue traspuesto de no ver muerte, por lo que traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe fue que se salvó. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero por fe, porque Dios se lo dijo, él fue. Por la misma fe de Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. El tiempo me refiero a la edad. Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Cuánto más si ellos alcanzaron cosas? ¿Cuánto más nosotros podemos alcanzar lo que Dios nos ha dicho? Así mismo como Dios lo hizo con Sara, así mismo como Dios lo hizo con el Mar Rojo, así como Dios lo hizo con Abel, lo hizo con Enoc, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con la del flujo de sangre, lo hizo con los ciegos. Y si sigo, así mismo como Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Pero todos ellos en la Biblia
lograron eso porque caminaron en fe. Entonces, en esta noche, yo quiero que ahí donde tú estás, tú declares esto. Mi milagro viene de camino. Vuelvo y lo repito, mi milagro viene de camino. Así que solamente tenemos que vivir por fe, para agradar no solamente a Dios, sino para también ver todas las maravillas que Dios tiene en nuestra vida. Y antes de culminar, yo dije 10 minutos. Antes de culminar, ¿con 6? Está bien porque falta el otro jueves. Tengo que dejar para el otro jueves. Así que antes de terminar, yo quiero que se pongan en pie. Y quiero que declares estas palabras conmigo. Este 2024 veré las promesas que Dios tiene para mí. Las veré cumplidas en el tiempo perfecto. Arrebato todo lo que me pertenece y veré el cumplimiento de cada palabra. Señor les bendiga.